Muchos seguramente tendremos en nuestro corazón sentimientos de orfandad por muchas circunstancias que hayan atravesado o que han atravesado o están atravesando por nuestra vida. Algunos seguramente seremos huérfanos porque nuestros progenitores partieron, y otros porque fueron abandonados y tienen ausencia de paternidad. Pero el sentir de orfandad no solo es por ausencia. Las más de las veces se experimenta porque tenemos tribulación en nuestro corazón. El Señor Jesús, estando con sus discípulos, les dijo, y está dicho, está escrito en Juan, en el capítulo 16, el verso 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímanse porque yo he vencido al mundo. En la versión Reina Valera 60 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Había en los discípulos del Señor incertidumbre, porque Él les había manifestado que partiría, que los dejaría por un tiempo, pero luego Él volvería. Fue una etapa de dolor, mezcla de alegría. El Señor dijo en Juan, en el capítulo 16, entre el verso 20 al 23, el Señor les decía: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre de dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. La lección es práctica. El Señor les decía: por un momento estarán huérfanos, pero esperen, volveré y estaré con ustedes. Entonces dejarán el luto de mi partida y vestirán ropas de colores y de alegría a mi retorno. Dios es Padre de los huérfanos. Dios es quien alienta y fortalece. Es el único que trae aliento de vida cuando sentimos que nos falta el aire. David, autor de muchos salmos, decía en el Salmo 68:5: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. El único a quien se puede confiar y depositar nuestras cargas. Él, aunque fuésemos desechados por quienes nos dieron la vida, aunque el abandono haya tocado nuestro ser, Él se esmera en darnos cobertura y protección. El mismo David decía en el Salmo 27:10: aunque mi madre y mi padre me dejare, el Señor me mantendrá cerca. Su compasión es infinita y se preocupa, la verdad se preocupa en quienes somos sus hijos. No desmaya,
puesto que su amparo está con nosotros de día y de noche. David también dice en el Salmo 10, el verso 14, pero tú ves los problemas y el dolor que causan. Los tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Sabemos que en el caminar de alguien que no tiene protección, el enemigo los zarandea y hace estragos de su vida. El Dios a quien conocemos y tenemos por Padre, los asirá de las manos y los llevará a lugares de deleite. Su justicia será visible y su paz estará con ellos. No dudará, ni la tristeza y el llanto anegarán nuestros ojos, porque su promesa es completa. Escrito está en el Salmo 35, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. ¿Cómo no confiar en ese Dios? El corazón atribulado traerá como consecuencia angustia y dolor. Pero ahí está nuestro Dios y Señor, que no cesa de bendecir a quien Él un día tocó. Su provisión permite que día a día nos sintamos protegidos y también fortalecidos. Solo Dios puede castigar a quienes oprimen a los que se sienten o son huérfanos. Escrito está en Éxodo en el capítulo 22, el verso 22 al 24, y dice: no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas de tus hijos, los huérfanos. Conociendo esto, alguien deseará hacer daño al necesitado. En esta etapa de la vida, queridos hermanos, volquemos nuestros ojos a lo que está pasando en el mundo, en nuestro medio y en nuestro medio. Y podremos ver que la duda ha hecho presa de nuestro corazón. Y estoy seguro que no solamente de los propios, también de los extraños. Muchos aún de los que no creen han pasado la desconfianza y no saben cómo salir de este tremendo entuerto en el que estamos viviendo. Todos a una estamos convulsionados. Y realmente hay duda en nuestro corazón. Se habla de una tercera cepa y hasta de una cuarta posiblemente. Y ustedes saben que es la comida de todos los días. Lo vemos en noticias, lo vemos en la boca de todos y cada uno de los que somos parte de este país y el mundo entero. Y sabemos perfectamente que cada cepa viene con su complemento. Las mutaciones dan lugar a mayores problemas en la salud de las personas. Pero yo quisiera preguntarte, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde están las promesas de nuestro Señor? ¿Acaso Él no dijo que tendríamos aflicción en el mundo? Él lo estableció. Tendréis aflicción en el mundo. No dijo por si acaso, si tuvieran aflicción. Él estableció y dijo: tendréis aflicción en el mundo. Nada sería fácil,
Los discípulos tenían la sabiduría y fortaleza para luchar con aquello que el Señor plantó en sus corazones. Ellos se sentirían huérfanos, pero no lo estaban. Tenían el Espíritu Santo. Eran favorecidos con la plenitud del amor del Señor. Nada sería mayor que esto. El amor de Dios, la paz de Cristo y el favor del reino de los cielos. Había una apertura que jamás nadie podría tenerla. Tenían autoridad que nadie podía comprar en una tienda o supermercado. El enemigo estaba asustado porque esa autoridad destruía sus propósitos. Había un cambio radical en su manera de vivir. No eran ya los mismos. Todo cambió. El Señor ya no estaba, pero quedaban sus obras, sus enseñanzas y su amor. Dios había hecho su obra magistral. Se llevó al Hijo, pero dejó todo lo que Él hizo. Eran diferentes. Habían cambiado hasta su parecer. Estaban huérfanos como algunos de nosotros, pero llenos de la gracia del Señor. Antes Dios se enojó porque no habían porque no habían respuestas a sus ordenanzas. La duda carcomió el corazón de algunos y se apartaron de sus caminos. Como ahora pasa. Por eso se manifestó y dijo en Jeremías en el capítulo 22:3: esto dice el Señor: sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Las noticias, queridos hermanos, agolpan nuestra conciencia. Lo peor que pasa es que son testimonios de gente inconsciente, niños cuya inocencia y vida les es quitada por sus propios progenitores, mujeres que perecen en manos de quienes decían haberlas amado, gente que es maltratada solo por un mendrugo de pan. ¿Cómo no pensar que valdría más la pena que un virus se llevara esa inocente vida a que su propio padre o madre los elimine? En fin, nosotros tenemos el lugar de los discípulos del Señor. Sí, somos testigos fieles de todo lo que ellos recibieron y propusieron y lo pusieron por obra. Ahora queda su palabra escrita que agolpa nuestras capacidades, diciéndonos: he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La obra continúa. En el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Muchos de nosotros posiblemente estén pasando por circunstancias difíciles por la partida de seres queridos. Y aún la duda ha carcomido nuestros corazones y la desconfianza y el temor se ha hecho presa de nuestras capacidades. Pero cuán importante es reconocer lo que dice Dios en Jeremías, en el capítulo 7, el verso 5 al 6. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia,
si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. La vida continúa y el sendero es un largo caminar. De hecho, la pregunta es: ¿cómo no amar a Dios? Si nosotros estamos pasando por una etapa tan difícil en la vida, pero cuán importante realmente es reconocer que no estamos solos, que una parte de nuestro caminar está llevada por el Señor. Él nos lleva en sus brazos. Hay un mandato y en el cumplimiento una sentencia. ¿Cómo podríamos ser huérfanos o dejar de ser huérfanos? En primer lugar, debemos tener gratitud. La gratitud es una actitud positiva de quien está pasando por momentos difíciles. Hagamos algo positivo en el momento en el que nos levantamos, hasta el momento en el que nos acostamos. Hermanos, nuestra mente no debe estar sujeta al viejo hombre, que en algunos casos aún está en control. Debemos ser propositivos. Está escrito en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. La costumbre hace de que no seamos agradecidos. A la verdad, todos somos malagradecidos, ¿verdad? No debemos olvidar que todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Él lo dio todo y lo ha de hacer por siempre. Solo por amor. Solo por amor. Por lo tanto, no debemos resistir a los cambios y las situaciones que hacen que tengamos ansiedad. Si confiamos, pasará. Como lo que pasó con los discípulos, que al ser llevados al circo de los leones entraban gozosos cantando alabanzas a Dios en la esperanza de mejores días, en la presencia misma de nuestro Señor. En segundo lugar, debemos aprender a tener una afirmación positiva. Porque a veces como que nuestra afirmación tiene visos de ilegalidad, porque en nuestro corazón hay duda. Perdón. Nuestro vocabulario tiene que cambiar. Todo lo que hablemos debe ser positivo. Nuestro cerebro tiene que acostumbrarse a pensar en positivo, a ordenar en positivo. Capaz que nuestro viejo hombre saque a relucir sus propuestas negativas. Pero ahí está la esperanza. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. No declinemos en nuestra positividad. Ello nos conducirá a vivir una vida más tranquila. Debemos cambiar nuestro vocabulario cotidiano. Algunas personas, para cambiar, porque somos olvidadizos, hacen cartelitos que ayudan a pensar mejor. Lo interesante de todo es que lo pegan en las paredes. Son pequeños letreritos que definitivamente determinan, hacerles recuerdo quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Un ejemplo
soy bueno, soy guapo, soy exitoso, soy agradecido. Soy agradecido a Dios. Soy bendecido. Soy libre. Tengo paz. Tengo libertad. Soy hijo de Dios. Vivo para amar porque soy amado. En Romanos, el capítulo 8, el verso 37 dice: antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quisiera preguntarte, ¿eres vencedor? Alábale al Señor. Bendícelo a Cristo. En tercer lugar, debemos ser analíticos. Los psicólogos establecen que la llamada psicología positiva nos pone sobre aviso de que la mente humana tiene una irrefrenable querencia por lo negativo. ¿Qué cosas, no? Aquí parecería que hay un contrasentido, pero es una realidad. ¿Se pueden dar cuenta de qué estamos hechos? Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Establecemos entonces que el hombre es perfecto en su inicio, pero la desobediencia determinó pérdida de esas maravillosas facultades que Dios le dio a su creación. Es por eso que el hombre fácilmente ha de sentirse huérfano. Esta es la raíz. Falto de esa esencia divina que Adán dejó en el huerto del Edén. Y por ende, no solamente él se llevó esto, sino que dejó a sus generaciones hasta que llega la nuestra. Solo Jesús tiene la simiente divina y por ello no está contaminado. Podemos ver en el camino cómo el hombre fue decayendo hasta encontrar la ira de Dios por su desobediencia. No estamos lejos a la verdad. Si ustedes se dan cuenta de Sodoma y de Gomorra. Por ello, debemos pensar qué es lo que vamos a dejar. Cristo nos dio la fuente. Ahora tenemos la posta y lo único que tenemos que hacer es continuar con la carrera. En Romanos 8:28, que estoy seguro que si no todos, muchos la conocen, en la versión NTV dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Debemos entender y comprender que no siempre hay respuestas fáciles o soluciones rápidas para las situaciones difíciles. Pero cuando comprendemos el propósito de Dios, nos es más fácil entender que estamos a un paso más cerca de Dios, porque Él está en control de todo, absolutamente de todo. El Señor dijo en Mateo en el capítulo 28:20: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y podemos preguntar, ¿los discípulos del Señor quedaron realmente huérfanos después de escuchar esto que el Señor pronunció?
¿Estamos solos o desvalidos? ¿Tenemos esperanza? Todos a una fueron a cumplir de una forma u otra del mandato del Señor. Su promesa fue establecida y pudieron vivir agarrados de la paternidad que solo el Señor les dio. Si conocemos la historia de Salomón, a la verdad él no le pidió nada a Dios en comparación de lo que Dios demandó de él. En Primera de Reyes, en el capítulo 3, el verso 9, dice: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Tal vez tendríamos que pensar de la misma forma que Salomón. Tendríamos que lidiar en el mundo primero con nuestro corazón, luego con nuestra mente y después con nuestro carácter. Cuán difícil realmente es humanamente gobernar nuestro carácter y nuestra propia voluntad. Es ahí donde viene la dependencia. Y quienes somos hijos de Dios somos dependientes de Él. Él lo puede absolutamente todo. Tenemos libertad de parte del Señor, adquirida por su sacrificio, plena de seguridad y establecida para apropiarla con libertad. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, el verso 9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Él, aunque era rico, no implica que Jesús llegó a ser rico. Más bien, que desde la eternidad Jesucristo era poseedor de todas las riquezas de su deidad. Por decisión establecida por Dios en Cristo Jesús, tomó una vez por todas la decisión de encaramarse y se hizo pobre. Es así que esa determinación divina nos lleva a ser ricos. Sí, no somos pobres. No somos pobres, sino ricos. Hermanos, no somos huérfanos, sino hijos de Dios. Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 5 al 11, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo levantó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El deseo de Pablo de escribir esta carta trasunta el tiempo y llega a nuestros días haciéndose eco. Él deseaba que sus interlocutores en Filipo tengan como modelo la actitud de Cristo. Aunque seguramente no se trataba solo de poner un modelo de conducta. Por eso es que Pablo pone como ejemplo actitudes del Señor. También se refiere al señorío de Cristo, donde no es posible imitarlo. La actitud del Señor es un ejemplo que solo puede ser imitado si nuestra vida está sometida a ese señorío. Su paternidad permanecerá, no nos abandonará, ni nadie nos separará del amor de Él para con nosotros. Hermano y hermana, si estás pasando por un momento difícil, si te sientes solo y agobiado y piensas que hasta Dios te abandonó, yo quiero decirte que no es así. El Señor te tiene sumido en el hueco de su mano y jamás te abandonará. Si tu soledad está acabando con tu paciencia y esta te agobia y piensas que hasta estás librado del amor de Dios para tu vida, quiero darte una buena noticia y recalcar lo que dijo a sus discípulos el Señor. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y estoy seguro que no te dejará ni te abandonará. Si las lágrimas agolpan tus mejillas sin saber qué hacer por el problema que tienes, recalco lo que dijo Jesús a sus discípulos. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Tenemos la promesa del Señor. Los discípulos dieron muestras de gozo al ver que su maestro volvió luego de su resurrección. Tal como lo dijo, su lamento fue convertido en gozo y danza. Hoy el Señor desea decirnos igual que Pablo dijo a Gayo, su amigo. Y quiero que esto lo tomemos en la carta de Juan, en su tercera carta de Juan. Perdón, no es Pablo, es Juan quien le dice a Gayo, su amigo: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. La pregunta: ¿eres huérfano? ¿Te sientes huérfano? ¿Hay dolor en tristeza en tu corazón por la partida de algún ser querido? ¿Te agobia el mundo que en este momento estás sintiendo tristeza y dolor por esta pandemia? ¿O te sientes cautivado por el amor de Cristo? Y te sientes más que vencedor. La respuesta es tácita. Solo es Cristo.
Solo es Cristo. Nada podemos hacer, ni las vacunas, ni los medicamentos, ni nada que el hombre quiera hacer para librarse de este mal puede cambiar tu vida de la manera en que Cristo lo hace. Yo te animo, agárrate de Él. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Y no solamente hoy que es domingo, primer día de la semana, sino todos los días. Que realmente el gozo de su salvación prevalezca en tu corazón. Y que no sea reprimido solamente para ti, sino que sea compartible. Que tú puedas contagiar de este virus, si vale el término, que Cristo ha puesto en tus capacidades. Ese virus que trae vida en vez de muerte. Sí. Mayor noticia no podríamos tener ni alcanzarla por nuestros propios méritos. Y lo podemos establecer en tu casa, en mi casa, en la familia, en el trabajo, en los estudios, allí donde estemos, en los negocios. Y esta noticia es: somos hijos de Dios. Tenemos un Padre. Y está Él con los brazos abiertos, igual que el Padre del Hijo pródigo, esperando nuestro retorno. Te animo. Cree. Solamente es eso. No necesitas otra mayor inversión. Cree y será hecho. Cree y será hecho. Gracias, Señor. Gracias. A la verdad, Dios, tenemos que aprender tanto. La muestra es práctica, Señor. Todo quedó en el madero de la cruz. Tú lo hiciste todo. Y anega nuestro corazón, Santo Padre, la alegría en vez de tristeza de saber que tú estás vivo y que vives en nosotros. Dios, yo te pido porque cautives el corazón de quienes están pasando por tribulaciones. Yo te pido que tu gracia y tu favor, Santo Padre, quite el dolor, la tristeza, la angustia de todos, Santo Padre, quienes están siendo probados o tienen falencias. Dios, ¿cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte, Señor? Bendice a tu pueblo. Bendice a quienes todavía no te conocen, pero están en ese camino, porque hoy, Señor, tuviste memoria de ellos. Simplemente haz tu obra, convéncenos de pecados, Señor, y libéranos de toda opresión. Bendícenos, Señor. Gracias por el amor. Gracias por la misericordia. Gracias por el perdón. Gracias por la paz. Gracias por la provisión. Señor.